La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde se conectan este día al nuevo webinar de la plataforma regional Let's Lac. Es un gusto saludarles, muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda Ana María Majano, yo soy la coordinadora de la Secretaría de la plataforma Let's Lac y les doy la bienvenida a este webinar que estamos organizando en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este día vamos a discutir cómo puede la protección social hacer sostenibles las reformas tributarias verdes, impuestos ambientales y reforma de subsidios energéticos. Vamos a tener para ello dos presentaciones iniciales y posteriormente un espacio para preguntas y respuestas. Les recuerdo por favor a quienes están participando que mientras nuestros panelistas están realizando sus intervenciones, ustedes pueden escribir las preguntas en el panel, en el espacio que tienen para ello en su panel de control, y que al final, al terminar las dos intervenciones, yo voy a leer las preguntas para tener un espacio de discusión. Así que quisiera agradecer nuevamente al Banco Interamericano de Desarrollo por la colaboración con Let's Lac como uno de nuestros miembros más activos. Y quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas de este día. Inicialmente vamos a tener una presentación de Lourdes Sánchez, quien es asesora de políticas públicas del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible en la iniciativa de subsidios globales, quien nos va a comentar sobre la experiencia internacional en reformas de subsidios, algunas lecciones aprendidas. Y posteriormente tendremos la presentación de Adrian Rothschild, economista del Banco Interamericano de Desarrollo de la División de Cambio Climático, que va a compartir con nosotros los resultados de los análisis que ha hecho el BID sobre cuánto puede la protección social compensar los hogares pobres y de clase media por un aumento de los precios de la energía. Muchísimas gracias a Lourdes y Adrien por estar con nosotros. Adrien, también gracias por la colaboración en la conceptualización y organización del webinar. Sin más introducción, quisiera pasarle la palabra a Lourdes para que por favor inicie su presentación. Adelante, Lourdes. Lourdes, creo que estás en mute. Ok, ¿veis? ¿Ahora me escucháis? Sí, adelante, ahora sí. Muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también al equipo de Let's Lac por la organización de este webinar y por la invitación. Bueno, como Ana María ha dicho, voy a hablar un poco de diferentes experiencias que ha habido con la reforma de los subsidios de la energía. Y bueno, voy a empezar con un poco el contexto, o sea, explicando brevemente qué son los subsidios a la energía, cómo se miden, cuál es el valor y por qué hay interés de reformarlos, y luego pasaré al tema principal. Un momento, no sé cómo pasar las diapositivas. Ok. Bueno, unas breves palabras sobre el IISD, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. Nosotros somos un think tank independiente que básicamente trabajamos en la transición hacia digamos, un futuro donde el desarrollo sostenible tiene un rol más importante. Trabajamos con gobiernos, con organizaciones internacionales, etcétera. Y bueno, dentro de esta organización tenemos la GSI, o sea, la Iniciativa Global de Subsidios, que está focalizada en el tema de los subsidios de la energía y sobre todo en el tema de los subsidios a los combustibles fósiles.
Como comentaba, querría comenzar con una breve introducción, una definición, de hecho, de qué son los subsidios a los combustibles fósiles y a la energía en general. Y bueno, para ello nosotros utilizamos la definición que está más ampliamente aceptada, que es la que utiliza la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y más concretamente que viene de su acuerdo sobre las subvenciones y medidas compensatorias. Esta definición está aceptada por los 164 miembros de la organización y, bueno, en el tema de los subsidios la utilizamos muy constantemente. Lo que bueno, los puntos principales que definen un subsidio, de manera general, de hecho, es cuando el gobierno realiza alguna transferencia directa de fondos o posibles transferencias de fondos o de pasivos a los consumidores o a los productores de algún bien común, concreto, en este caso de la energía. También cuando el gobierno deja de recaudar ingresos públicos, cuando proporciona bienes o servicios que están por debajo del precio de mercado o los compra a un precio superior al mercado. Y la última condición, el último elemento que definiría un subsidio es si se congelan los ingresos o los precios de una manera que beneficia al consumidor, al productor. Para el tema de los subsidios a los combustibles fósiles y a la energía en general, otras organizaciones como la OECD o la Agencia Internacional de la Energía proponen unas definiciones que están basadas en lo anterior, pero acotan más lo que sería la definición de los subsidios para poder hacerlos más manipulables y calcularlos mejor. En la siguiente diapositiva mostraré más sobre esto y un punto importante también, aunque aparezca el último, es algunos reportes o algunos sistemas de evaluación de subsidios a los combustibles fósiles hablan de los subsidios ineficientes o subsidios que incitan a un consumo excesivo o términos similares. Esto, de hecho, es muy importante porque bueno, los subsidios, si se establecieron, fue porque respondían a algún tipo de política pública. Sin embargo, como vamos a ver también enseguida, tienen varias ineficiencias, sobre todo ciertos subsidios de la energía como la gasolina, el diésel, etcétera. Entonces, es muy importante considerar esto para estar seguros que los subsidios que se reforman, sobre todo, que ciertos subsidios requieren reforma. Volviendo un poco al tema de cuánto valen los subsidios y lo que comentaba antes de las definiciones de la OECD y la Agencia Internacional de la Energía, estimar un subsidio a los combustibles fósiles no es tan evidente porque depende mucho de cómo se acote el perímetro de qué es lo que entra dentro de la definición de subsidio y qué es lo que no entra. Entonces, la última evaluación que tenemos de la Agencia Internacional de la Energía, todos los años hace un recuento, es de 260.000 millones de dólares americanos, pero hay que considerar que estos subsidios son solo a los consumidores, al consumo de energía, y además ellos solo consideran las economías emergentes y los países en desarrollo. Por eso que luego hay una estimación adicional, que es la que, bueno, en este caso viene de nuestra parte, de la Global Subsidies Initiative, y en este caso son los subsidios a la producción de combustibles fósiles. Bueno, nuestra última estimación es de unos 100.000 millones de dólares americanos. Y para dar un ejemplo de cómo el tema de evaluación puede ser bastante complejo, tenemos aquí el número también del Fondo Monetario Internacional. La última estimación que ha publicado es de 2015, y ellos lo valoran a 5,3 billones de dólares americanos. La razón de esta diferencia tan grande es, bueno, primero que ellos consideran a subsidios al consumo, pero también a la producción, y sobre todo la mayor diferencia viene de que ellos consideran el volumen de las externalidades, o sea, la monetización de las externalidades, es decir, el costo que implica el quemar combustibles fósiles al medio ambiente, a la salud, incluso a accidentes de tráfico. Por eso esta cifra es mucho más grande. Nosotros en la GSI normalmente trabajamos con la suma de lo que publica la IEA y la GSI, o sea, de producción y consumo. Y bueno, también trabajamos mucho con el número de la OCDE, que viene a estar en el mismo nivel. La última figura gira en torno a los 400.000 millones de dólares americanos.
Y bueno, como comentaba antes también, ¿por qué hay una necesidad de reformar los subsidios a los combustibles fósiles sobre todo? La principal razón es que tienen altos costes, muy altos costes de oportunidad. Es decir, suponen una carga fiscal bastante importante a los gobiernos y, bueno, incluso para aquellos países que producen combustibles fósiles, el hecho de venderlos internamente a precio de costo en lugar a precio de mercado, ahí están perdiendo un beneficio que podrían invertir en otro tipo de áreas sociales, por ejemplo. Entonces, eso es el segundo punto, básicamente, el hecho de gastar dinero en combustibles fósiles, que además suelen ser altamente regresivos, impide o bloquea dinero que podría ir al desarrollo, por ejemplo, a reducción de pobreza. Y luego, además, aparte de la carga en las finanzas públicas, tiene otra serie de características que los hace bastante negativos, ¿no? Primero, la regresividad, que significa que normalmente afectan más a aquellos que consumen más, es decir, benefician más los ricos que los pobres en general. Luego también envían señales de precio equívocas, de manera que distorsionan precios y mercados. Son económicamente ineficientes, los fondos podrían utilizarse para otros fines con el mismo objetivo, que sería de manera mucho más eficiente, y no olvidar que perjudican el medio ambiente, o sea, incentivan el consumo excesivo de combustibles que emiten CO2 y que actúan contra el cambio, o sea, aceleran el cambio climático. De manera que hay varias razones por las cuales hay un interés de reformar. Y de hecho, muchos países se han dado cuenta de las diferentes ventajas que tiene la reforma de estos subsidios. Y como podéis ver en este mapa, son los países que han hecho algún tipo de reforma en los últimos 3 años, de 2015 hasta 2017 realmente. Como veis, países de todo el mundo han hecho cambios, ciertos cambios, y bueno, en las próximas diapositivas vamos a ver algunos ejemplos concretos de algunos de estos países. Voy a empezar con el ejemplo de India y la reforma de los subsidios al gas licuado del petróleo, el gas LP. Bueno, es un ejemplo interesante sobre todo porque optó por las transferencias en efectivo y sobre todo la focalización. Y estos dos elementos dieron resultados bastante positivos. La razón por la que lo reformaron, bueno, todo esto empezó en el 2011-2012 y lo que realmente reformaron fue el subsidio al gas LP para los hogares, que en ese momento era completamente universal, o sea, todos los hogares, incluyendo los ricos, beneficiaban de este subsidio y en su punto más alto alcanzó a casi 9.500 millones de dólares americanos, de manera que un valor muy considerable. Entonces, bueno, el gobierno decidió hacer algo en contra de estos subsidios y la primera medida que tomó fue imponer cuotas máximas para el consumo de cilindros a precios subvencionados. Es decir, que por hogar comenzó poniendo un máximo de 6 cilindros al año. Hubo bastante presión pública, de manera que esta cuota máxima de 6 cilindros montó a 9, perdón, y como la presión pública continuó, acabó siendo de 12. Además, paralelamente y de manera alternativa, no por el gobierno, sino por los comercializadores del gas LP estatales, ellos decidieron poner un poco de eficiencia en lo que es la distribución del subsidio y, de hecho, hicieron una actualización de la base de datos de beneficiarios, que no había sido hecha en muchísimos años. De modo que descubrieron bastantes ineficiencias, hogares, como pueden imaginar, que ya no, o sea, fallecimientos, hogares que se habían mudado del sitio, etcétera. Y bueno, pues estas dos medidas tuvieron cierto éxito que fue limitado. También por temas de precio internacional, etcétera, el pico de subsidios se alcanzó en 2013. Pues vamos a ver luego una gráfica de manera que se quedará muy claro, ¿no?, el impacto de estas medidas. Como el impacto fue limitado, el gobierno siguió implementando medidas que pudiesen ayudar a la reforma del subsidio y, de hecho, optó por la reforma total en 2014. Cuando digo reforma total, significa que optaron por reformar el subsidio sobre el precio, que llevó a partir de ese momento el precio de mercado, y para compensar implementaron un sistema de transferencias de efectivo que ellos llaman el DBTL,
que bueno, todos los consumidores, ricos, pobres, todos los deciles de Incomeware eran elegibles, pero eso sí, tenían que tener una célula de identificación, un número de beneficiario y una cuenta bancaria. Sin estos 3 parámetros no había subsidio. Entonces, lo que ocurrió fue que solo el 65% de la población tenían esos 3 elementos y precisamente el 35% que no lo tenía, la mayor parte eran los grupos de población más pobres. De manera que, bueno, hubo un problema de implementación cuando pensamos en que los más pobres no fueron beneficiados o no beneficiaron tanto como podrían de este nuevo sistema. Y como respuesta, el Gobierno implementó una nueva medida que consistió en una disminución progresiva de las transferencias, acompañada de una campaña de comunicación que ellos llamaron Give It Up, o sea, déjelo, para los más ricos, para convencerles y explicarles por qué el subsidio está sobre todo destinado a los pobres, aunque técnicamente todos pudiesen ser elegibles, y convencerles de que los beneficios de no comprar gas LP subvencionado. Aparte de eso, en 2016 también lanzaron un programa para focalizar el subsidio a mujeres, sobre todo de hogares pobres, y en este caso fue un punto interesante porque en lugar de centrarse solo en lo que es el consumo, se centraron en el acceso. Es decir, subvencionaron la conexión al gas LP, o sea, para poder tener este tipo de energía relativamente limpia, y además limitaron el subsidio en función del ingreso, de manera que los grupos de población más ricos dejaron de recibir el subsidio. Y bueno, de hecho, este tipo de medidas tuvo un impacto muy positivo, como podéis ver en esa gráfica. La gráfica representa, las columnas en azul, es el valor del subsidio al gas LP, en millones de dólares americanos. Y, bueno, como veis, como comentábamos antes, pese a que las reformas empezasen en el 2011-2012, debido a diferentes motivos, entre ellos el precio, el subsidio continuó montando hasta 2013 y a partir de ese momento las otras reformas que hemos visto tuvieron una disminución drástica de lo que es el valor total del subsidio. Al mismo tiempo, y de hecho muy importante, la línea roja, que podéis observar en la gráfica, representa el número de hogares pobres beneficiarios y consumidores, de hecho, del gas LP. Como podéis ver, a partir del 2016, que es cuando se implementó esta medida de focalizar el subsidio al acceso, hubo una crecida muy importante del número de hogares pobres que tuvieron acceso a este tipo de energía. De manera que un ejemplo bastante positivo, pero donde las reformas fueron de manera paulatina y, sobre todo, aprendiendo de cada una de las reformas implementadas. Otro ejemplo, este caso un poco más antiguo y que toca también la electricidad, es el caso de Filipinas. En este caso tenían subsidios muy, muy regresivos, estamos hablando de mediados de los 80, principios de los 90. Lo que el gobierno inicialmente decidió hacer para, como subsidio, digamos, es implementar un fondo de estabilización del precio del petróleo. Esto significa que ellos fijan el precio del petróleo y crean un fondo de manera que cuando el precio internacional sea inferior a este precio fijado, crean ahorros que lo ponen en el fondo y si el precio internacional es superior al precio de mercado local, o sea, del precio fijado, se utilizarían estos ahorros para compensar. Esto en principio funciona y funcionó, pero llegó la guerra del Golfo y entonces creó un gran déficit constante en este fondo de unos 600 millones de dólares americanos. Y además existía esta gran regresividad del subsidio que estaba canibalizando fondos públicos que podían ir al desarrollo, que era muy necesitado en ese momento en Filipinas. Entonces, el gobierno decidió entre los años 96 y 97 una transición hacia precios de mercado que culminó en el 1998, que además coincidió con la crisis asiática, de manera que no parecía ser el mejor momento para implementar una reforma tan radical, ¿no?, de precios, o sea, una liberación total de precios. Y además, no solo que liberalizaron el precio, sino que aplicaron impuestos adicionales a la gasolina y al gas LP, de manera que los precios aumentaron considerablemente. No obstante, bueno, hubo los fondos que consiguieron adicionales, ¿no?, con esta reforma, lo invirtieron en infraestructura, en salud, educación y acceso a la energía, sobre todo a la electricidad, de manera que la población vio una reforma
clara y un beneficio claro de esta reforma, de la reforma de los precios al petróleo. Al mismo tiempo, esto no ocurrió de la noche a la mañana, hubo un proceso bastante amplio y bastante intenso de información y de trabajo con los grupos de interés y con los oficiales de gobierno, sobre todo explicando cuáles eran los efectos nocivos de los subsidios y las oportunidades de desarrollo que habrían si se reformaban. Y lo que es interesante de Filipinas es que incluso hoy en día siguen aprendiendo de las reformas anteriores y siguen proponiendo nuevas medidas, como por ejemplo ajustar el impuesto a gasolina según la inflación. Y bueno, un último ejemplo, que es el caso de transferencias universales de Irán. Vimos el caso de transferencias concretas en India. En este caso es también bastante interesante porque, bueno, Irán tenía bastantes subsidios que estaban costando bastante, de manera que en 2010 lanzaron una ley para eliminar los subsidios a la energía, al agua y a los alimentos. Temas, como pueden imaginar, de gran conflicto social si se hace de mala manera, ¿no? La razón es simplemente por el coste. Estaban costando unos 66.000 millones de dólares en 2009 y ellos decidieron inicialmente hacerlo de manera gradual y además dedicando los ahorros que se iban a causar gracias a la reforma de los subsidios a transferencias directas a la población, que más o menos sería el 50% del ahorro, y además a programas de eficiencia energética para la industria, que supondría más o menos el 30% del ahorro total. Además, desarrollar una campaña de comunicación muy detallada y muy focalizada sobre los grupos más afectados. No obstante, por diferentes razones, el plan finalmente no se llevó a cabo y, al contrario, lo que se hizo fue una fuerte y subida rápida de precios y para compensar y para un poco tranquilizar la población, decidieron hacer transferencias a todo el mundo, transferencias universales, además porque no tenían un programa de ayuda social ni tampoco tenían información suficiente para poder focalizar estas transferencias. Las transferencias, la manera que lo hicieron ellos fue meter dinero en cuentas bancarias personalizadas por hogar y los hogares, por contra, solo podrían tener acceso a estos fondos en caso de aumento de precios de los combustibles. No obstante, los precios aumentaron, de manera que la reforma les salió bastante cara. De hecho, llegó a costar más del 30% de lo que costaba previamente el subsidio. Y es que dieron por persona o por hogar, dieron 45 dólares americanos, que suponía el 15% del salario medio en aquella época en el país. De manera que las transferencias fueron muy elevadas. Bueno, el gobierno, para motivar la economía, lo que hizo al mismo tiempo fue aumentar el dinero en circulación y también aumentó el gasto público. El problema es que resultó en una inflación muy importante. No obstante, pese a este efecto negativo de la inflación, que no hay que dejar de lado, hubo resultados positivos. Estas medidas consiguieron reducir el 5% la pobreza y además el coeficiente Gini, que expresa la diferencia entre los más pobres y los más ricos, a la desigualdad básicamente, a mejoró, es decir, disminuyó la desigualdad. Y bueno, Irán intentó otras medidas de reforma, en este caso gradual. Inicialmente estaban previstas para el 2012, fueron pospuestas al 2014, no obstante no ha habido grandes cambios. Hoy en día los precios siguen debajo del mercado y el subsidio sigue casi universal. Pues estos son los tres principales ejemplos que quería presentar hoy. Todos hay lecciones bastante interesantes. En cualquier caso, se ve que el proceso no es, la reforma no va a ser siempre perfecta, siempre va a haber que aprender de ella. Y de hecho, bueno, para resumir un poco cómo hacer una buena reforma, nosotros proponemos 5 elementos a considerar. Primero, reflejar el precio correcto, independientemente de cómo sea el coste local. El precio correcto es el precio de mercado. Segundo es analizar los impactos de la subida de precio, observando bien qué sectores de la población van a ser los más afectados y cómo. Tercero sería gestionar estos impactos, implementando medidas de mitigación y de compensación que sean adecuadas a los grupos de población identificados previamente. El cuarto es crear un apoyo a la reforma a través de campañas adecuadas de comunicación, lo mismo en la focalización, es muy importante.
Y finalmente sería monitorear y ajustar las medidas en función de los resultados, un poco como vimos el ejemplo de India, ¿no? Que tomaron varias medidas consecutivas para mejorar lo que es la eficiencia del subsidio. Y lo que bueno, es importante también recordar es que la reforma no es un evento, es un proceso. Vuelvo otra vez al ejemplo de India. Y luego también es importante considerar las características específicas de un país. Siempre se puede aprender de otros casos, pero también hay que considerar el contexto local, obviamente. Y bueno, finalmente es muy importante preparar y planificar bien la reforma. No se puede hacer de la noche a la mañana, o si se hace, la probabilidad de que no sea exitosa es bastante elevada, de manera que es bueno planear y planificar. Y nada más, estos son mis datos de contacto y bueno, espero las preguntas después de la segunda sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, por esa presentación. Y vamos ahora a la presentación de Adrián. Creo que es muy importante lo que has mencionado, que obviamente la reducción o eliminación de subsidios, al igual que los impuestos al carbono y otro tipo de reformas fiscales, se hacen por lograr, con el objeto de lograr resultados positivos en términos ambientales, muchas veces económicos, etcétera, pero obviamente tienen ese impacto en las poblaciones pobres que reciben los subsidios, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y precisamente a eso vamos con la segunda presentación, con el resultado de los estudios que ha estado haciendo el BID, de cómo se pueden manejar esos incrementos de precio que se dan a raíz de la eliminación de subsidios en los hogares pobres y de clase media. Adelante, Adrián, con tu presentación. Hola, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, muy bien. Gracias, Adrián. Perfecto. Entonces empiezo. Bueno, muchas gracias a todo el mundo, a Let's Slack, también gracias a Lourdes por su presentación. Mi nombre es Adrián Bockschild, soy economista cambio climático en el BID, y hoy les voy a presentar nada más un estudio que estamos haciendo sobre este tema, ¿no? De cuantificar cuál sería el impacto de subir el precio de la energía sobre los hogares pobres y vulnerables, para ir ayudando a los gobiernos de la región con esos pasos 2 y 3 que presentó Lourdes en su última carátula, de identificar los impactos y de identificar maneras para mejorarlos. Desde nuestro punto de vista, este estudio hace parte de un programa de trabajo más amplio sobre el manejo de lo que llamamos la economía política de las reformas y las políticas climáticas. Entonces, déjenme empezar nada más con un ejemplo de qué es lo que llamamos la economía política, que es un ejemplo histórico. Es el de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX por el Reino Unido. No sé si sabían que cuando el Reino Unido abolicionó la esclavitud, gastaron 20 millones de libras, que es el equivalente de más de 20.000 millones de dólares actuales, y más de 40% del ingreso, o sea, del presupuesto del gobierno británico de entonces. Gastaron todo ese monto para pagar a los propietarios de esclavos. Y no hicieron eso porque pensaban que los propietarios de esclavos eran las buenas personas de la historia o que merecían estar compensados. Lo hicieron porque entendían que reformar los derechos humanos de manera tan ambiciosa, ¿no?, aunque sea algo muy progresivo y muy positivo para la población general y para la humanidad, es una política como muchas que crea grupos de ganadores y grupos de perdedores. Y a veces los grupos de perdedores tienen el poder político de hacer que no pase tu reforma si no tienes algo para ellos. Entonces, los compensaron para tener un deal político y estar seguros de que funciona la reforma el abolicionar la esclavitud. Bueno, en el cambio climático no tenemos temas tan dramáticos como abolicionar la esclavitud, pero sí tenemos políticas muy ambiciosas. Mucha gente habla de poner un precio al carbono
Acá les doy el ejemplo de una comisión de alto nivel que recomienda que todos los países del mundo podrían poner un precio al carbono de más de $40 por tonelada en 2020 y entre 50 y 100 dólares por tonelada en 2030, que es un nivel de precio al carbono bastante alto, especialmente para países en desarrollo. Eso es una política que mucha gente propone, para reducir las emisiones de CO2 y estabilizar el clima debajo de los objetivos del Acuerdo de París. Además de esa política, otra de la cual hablamos mucho, como ya lo mencionó muy bien Luz, es la reforma de subsidios energéticos, que iría en un sentido muy similar. Lourdes les mostró números muy similares a estos, donde en función de la fuente y de la metodología de estimación exacta, se estima que en el mundo la energía fósil hoy en día, en vez de tener un impuesto al carbono como muchos dicen que deberíamos hacer, en realidad tienen un impuesto negativo o un subsidio y que nos gastamos entre 330.000 millones de dólares, que son billones en inglés, o 5.3 billones de dólares, que son trillones en inglés, sin contamos todas las externalidades como el impacto sobre la contaminación, el impacto sobre la congestión, etcétera, que tienen el consumo de gasolina. Entonces, acá les estoy mostrando esta carátula que viene de un estudio muy reciente del Fondo Monetario Internacional, que dice, si quitáramos los subsidios energéticos y en vez de eso pondríamos impuestos como impuestos al carbono e impuestos medioambientales, ellos estiman que las emisiones de CO2 se reducirían de 20%, las muertes por contaminación del aire se reducirían de más de mitad y los ingresos de los gobiernos aumentarían de 4% a nivel mundial. Entonces, como saben, hay mucha gente que dice, vale la pena subir el precio de la energía por muchas razones. Ahora, el problema que tenemos es que la idea de subir el precio de la energía no es popular para nada. Los consumidores, que sea en esta foto en Australia, en la izquierda, o en México, en la derecha, no se entusiasman cuando el gobierno propone subir el precio de la energía. Y eso no es porque no entienden por qué hay que subir el precio de la energía, o no es únicamente porque no entienden, o no es porque son de mala voluntad. Es porque los consumidores entienden que si se sube el precio de la energía, eso va a lastimar a sus ingresos, va a lastimar a sus presupuestos y va a lastimar particularmente a los hogares que ya son pobres y a los hogares vulnerables. Y eso puede ser un problema por dos razones diferentes. La primera razón, que es la que me interesa más del punto de vista de un banco de desarrollo, es que a nosotros, por lo menos, nuestro objetivo no es lastimar a los pobres y vulnerables. Nuestro objetivo es mejorar las vidas en América Latina, lo que significa reducir la inigualdad, reducir la pobreza energética y reducir la pobreza en general. Y el segundo ejemplo, que es el que les daba en mi primera carátula con el ejemplo de la abolición de los esclavos, es que aunque uno sea muy cínico y no le importe el impacto de reformas energéticas sobre hogares pobres y vulnerables, esos son personas que votan y en muchos países del mundo, por suerte tenemos democracias y los gobiernos no pueden implementar reformas de los precios de la energía sin tener el soporte de al menos una parte de la opinión pública. Por estas dos razones vale la pena identificar y intentar compensar los impactos negativos sobre los hogares pobres y vulnerables. Y eso también es lo que mostró la presentación de Luz antes, ¿no? Que la experiencia histórica nos dice que los países que hacen eso tienen más posibilidad, digamos, de subir el precio de la energía de manera aceptable y sostenible. Bueno, cuando a un economista le preguntan cuál es el impacto de subir el precio de la energía sobre hogares pobres y vulnerables, lo primero que mira en general es que si hacer eso sería progresivo, lo que significa que los hogares ricos pagarían más que los hogares pobres, o si sería regresivo, lo que significa que los hogares pobres pagarían más que los hogares ricos. Y les voy a mostrar con un ejemplo de aumento de precio de la gasolina en Chile, cómo se puede calcular eso usando la ciencia económica. Lo primero es mirar el presupuesto de los hogares.
Esto que les pongo acá en la carátula, en la parte de la izquierda. Y pueden ver que en Chile, por ejemplo, los hogares del 20% más ricos, los que están arriba, gastan 3% de su presupuesto en gasolina. Bueno, o al menos eso es lo que vemos en los datos que usamos. Mientras que los hogares 20% más pobres del país, se gastan nada más 0.3% de su ingreso en gasolina. Cuando uno mira únicamente esa información, podría parecer que subir el precio de la gasolina va a lastimar más a los hogares ricos, que gastan mucho en gasolina, que a los hogares pobres. Esto que les pongo acá en la derecha de esta carátula. Acá simulamos el impacto de aumentar el precio de 25 centavos por litro y encontramos que para los hogares más pobres eso representaría nada más 0.05% de su ingreso, pero para los hogares ricos representaría 0.4% de su ingreso. Eso es lo que llamamos el impacto directo de aumentar el precio de la gasolina, pero nos estamos olvidando de una parte muy grande de la historia. Si los chilenos pobres no tienen auto, no significa que no van a ser afectados por un aumento del precio de la gasolina, porque en realidad, aunque no tengan auto, no van caminando al trabajo, por ejemplo, como sugiere la foto que les puse abajo a la izquierda, sino que toman, por ejemplo, un autobús. Y si se sube el precio de la gasolina, es posible que suba el precio del autobús que usa gasolina o diésel. Entonces, para tomar en cuenta eso, también miramos cómo subir el precio de la gasolina, aumentaría el precio del transporte público. En el caso de Chile, encontramos que de 6% podría subir el transporte público si se sube la gasolina de 25 centavos. Pero el transporte público nada más es un ejemplo. En realidad, todos los bienes y servicios de la economía verían su precio aumentar si uno sube el precio de la gasolina, porque se usa gasolina para construir o transportar la mayoría de los bienes de la economía. Y luego eso afectaría a los hogares pobres y ricos de manera diferente porque gastan su dinero de manera diferente. Acá les estoy mostrando el presupuesto típico de un hogar rico y de un hogar pobre en Chile. Pueden ver de nuevo que en diésel y gasolina el hogar rico consume 10 veces más relativo a su ingreso que el hogar pobre. Pero pueden ver otras diferencias. Transporte público, el hogar pobre consume mucho más, 12%, que el hogar rico. Comida, el hogar pobre consume una cuarta parte de su ingreso, el hogar rico nada más 10%. Y luego los hogares ricos gastan más en cosas como entretenimiento o cuidado personal, las imágenes que les puse acá abajo, que los hogares pobres, y esos bienes no son muy sensibles al precio de la gasolina. Eso es el impacto indirecto de subir el precio de la gasolina. Cuando le sumamos al impacto directo que ya les mostré antes, el impacto indirecto, encontramos que el impacto indirecto tiende a ser mucho más grande que el impacto directo de un aumento de la gasolina. Y en el caso específico de Chile, tiende a afectar a los hogares pobres mucho más de lo que afecta a los hogares ricos. También podemos descomponer ese impacto indirecto sobre por qué, o sea, cómo pasa. Y pueden ver acá, por ejemplo, que en Chile si se sube el precio de la gasolina y del diésel, la mayoría del impacto indirecto sobre los hogares más pobres sería por el aumento del precio del transporte público. Aunque el precio de la comida no suba mucho si uno sube el precio de la gasolina, los hogares pobres gastan tanto en comida que también serían afectados por ese canal, mientras que los hogares más ricos, muy poquito. Bueno, entonces, ese es el impacto en el caso de Chile de gasolina, mostramos que resulta ser regresivo. Pero un mensaje importante que tenemos acá es que si subir el precio de la energía es regresivo o progresivo, probablemente importa menos que cuál es el impacto sobre la clase media, sobre los hogares vulnerables y sobre los hogares pobres, y cómo el gobierno puede compensar esos impactos. Y la buena noticia es que nuestro estudio muestra que resulta que parece que es bastante asequible, ¿se dice? Affordable, o sea que asequible, que es bastante asequible para los gobiernos latinoamericanos compensar el impacto sobre los pobres y vulnerables. Les voy a explicar acá por qué. Ya les dije, en el caso de Chile y de gasolina, que los hogares pobres perderían más
relativo a su ingreso total que los hogares ricos. Pero eso es relativo a su ingreso. Si uno mira en valor absoluto, o sea, en pesos o en millones de dólares, los hogares pobres gastarían muchísimo menos en la subida de los precios de la gasolina que los hogares ricos. Porque 1.1% del presupuesto del hogar rico es mucho más dinero que 1.4% del presupuesto del hogar pobre. Eso quiere decir que desde el punto de vista del gobierno, que si sube el precio de la gasolina, quitando un subsidio o poniendo un impuesto nuevo, va a colectar todo ese dinero. La mayoría del dinero viene de hogares ricos, o dicho de manera equivalente, una proporción pequeña del dinero viene de hogares pobres. Acá en este ejemplo les estoy mostrando que lo que calculamos es que el 40% de hogares más pobres en Chile pagaría únicamente 21% del costo total en dólares de la subida del precio de la gasolina en Chile. Eso quiere decir que el gobierno puede subir el precio de la gasolina y recuperar 21% del ingreso que va a tener y darle de nuevo esos 21% a los hogares pobres y vulnerables, y todavía se quedaría con 79% del dinero. O sea, lo que le estoy diciendo es gastándose únicamente una fracción pequeña de todo lo que gana subiendo el precio de la gasolina. El gobierno chileno podría compensar a 40% de los hogares. Y en verdad les di un ejemplo con 40% de los hogares y con la gasolina en Chile, pero hicimos esto para 11 países en América Latina y el Caribe y para 3 tipos de energía diferentes. Gasolina y diésel, electricidad y gas natural y LPG. Y también hicimos el cálculo no más para los 40% de hogares más pobres, pero también para los 20% o para los 60%. Acá les estoy mostrando una tabla que ni siquiera tiene todos los resultados, pero escribí un blog que está el enlace al final, donde tenemos todos los resultados, y también un link hacia el artículo donde están todos los resultados. Y la idea acá es darles análisis a los países, ¿no? Si quieres subir el precio de esta energía en particular y compensar a estos hogares en particular, esta es la fracción de los ingresos que te tendrías que gastar. En general, hay 2 maneras para los gobiernos de gastarse ese dinero para compensar a los hogares pobres y vulnerables. La primera manera, que es la parte izquierda de la carátula, es lo que llamamos transferencias en especie. Por ejemplo, se podría subvencionar el transporte público para cancelar ese impacto que les mostré en el caso de Chile a través del precio del transporte público. O sea, se puede decidir, por ejemplo, que se sube el precio de la gasolina, pero que los tickets de transporte público se quedan como antes. Otro ejemplo es intentar regular el precio de la comida, como ya hacen muchos países latinoamericanos en las escuelas. Y la otra manera es con transferencias en especies, en monetarias, en efectivo. O sea, directamente dándole dineros a los hogares. El último ejemplo que mostró Lourdes antes era el de Irán, donde hicieron eso, ¿no? Le iban dando dinero a todos los hogares de Irán en cambio de un precio más alto de la gasolina. Bueno, les quería adelantar nada más en las 3 últimas carátulas que tengo en esta presentación, que en un estudio que todavía no está público, estamos mirando específicamente cómo se pueden usar los programas de protección social existentes en la región, bueno, de transferencias monetarias existentes en la región, para compensar hogares pobres y vulnerables por el aumento de la energía. Esta es la última sección de esta presentación. Estoy esperando que todos vean este slide para pasar al siguiente. El punto es que todos los países de la región casi tienen un programa de transferencia monetaria. Y la literatura académica e internacional sobre el impacto de esas transferencias es muy positivo. En general, se encuentra que las transferencias monetarias en el mundo y en la región son una manera de reducir la pobreza, pero también de aumentar la fracción de la población que va a la escuela, aumentar indicadores de salud, indicadores de alimentación, aumentar indicadores de actividad económica, que sea inversión, creación de firmas y de negocios,
o participación al empleo para los adultos y reducción de participación al empleo para los niños. Entonces, son unos programas en general muy positivos y vistos con muy buenos ojos por la comunidad internacional. Y también se sabe que son una manera muy barata de transferir dinero del gobierno a hogares pobres, comparado con otras maneras como subsidios de energía, que vimos que son muy inefectivas. Bueno, entonces, este es trabajo en progreso. Nada más para decirles que estamos haciendo esto, les doy el ejemplo de México, donde estamos simulando qué pasaría si el gobierno sube el precio de la gasolina, poniendo un impuesto al carbono y también el gas, la electricidad y de la comida y de todos los bienes que tengan emisiones de CO2, y usa el dinero para aumentar la cantidad de dinero que le da a los beneficiarios de las transferencias monetarias de México, incluyendo el programa Oportunidades, esto que ven acá en azul. O qué tal si en vez de dar más dinero a los que ya reciben, le damos la misma cantidad de dinero, pero a más beneficiarios, esto que ven acá en morado, y comparamos con una transferencia universal en verde, que es como lo que hicieron en Irán. Le damos la misma cantidad de dinero a todos los hogares independientemente de los programas existentes. Bueno, y lo que pueden ver es que en esta imagen es que si el gobierno pone un impuesto al carbono en México y usa todo el dinero para mejorar o sea, para distribuir más dinero con los programas de transferencia existentes, los hogares de los 60% de hogares más pobres beneficiarían en neto, ganarían más por las transferencias públicas que lo que pierden por precios de la gasolina y de la energía y de la comida más altos. Sin embargo, un problema haciendo eso, que se ha discutido muy poco de momento en la literatura y que estamos mirando por la primera vez, es que hacer eso todavía crearía, ganadores y perdedores en cada grupo de ingreso. Porque hoy en día, todos los hogares pobres, por ejemplo, del quintil más pobre de la población en México, no benefician de un programa de transferencias monetarias. Entonces, si el gobierno lo único que hace es decidir subir los montos distribuidos con ese programa, los hogares que no son beneficiarios hoy sí sufrirían por precios más altos, pero no beneficiarían de transferencias más altas. Entonces, lo que estamos mirando en esta imagen es cuál es la proporción de cada quintil que ganaría después de la reforma de a la vez subir el precio del carbono y aumentar la distribución de dinero. Ven en verde que si se crea un nuevo programa que le va a todo el mundo, 100% de los hogares más pobres estarían mejor después que antes, mientras que si lo que se decide en azul es dar más dinero o lo que se decide en morado es darle lo mismo a más personas, casi la mitad de los hogares no se beneficiaría. Entonces, lo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en los siguientes meses es poder ver cómo podemos combinar esas ideas, ¿no? Y construir, digamos, un sistema de protección social que funcione mejor en el país y que funcione mejor para compensar a los hogares pobres y vulnerables por aumentos del precio de la energía o por precios al carbono. Bueno, si resumo lo que les presenté en esta presentación y ya pongo una imagen de hogares que sí son entusiasmados y que sí soportan la idea de poner impuestos sobre la energía, es que vimos que es asequible en principio compensar a los hogares más pobres de la región por aumentos del precio de la energía, y que tenemos un estudio, les pongo un link acá abajo y unos links para unos blogs fáciles de leer que escribí en español y en inglés. En general, una pequeña parte de lo que gana el gobierno cuando sube el precio de la energía, unos 20% más o menos, es suficiente para compensar a los 40% de hogares más pobres. Eso es el estudio que ya existe. Y el que estamos haciendo muestra que esa compensación no es necesariamente tan fácil como lo que parece cuando les digo mi primer mensaje, y que hay que mirar atentamente cómo se pueden usar programas de transferencias, por ejemplo, monetarias, para compensar a los hogares pobres y vulnerables. Muchas gracias por su atención y espero que podamos continuar con una discusión. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Quisiera informarles a todas las personas que están conectadas que
2 presentaciones y la grabación de este webinar van a estar disponibles posteriormente en la página web de Let's Lack. También, Adrián, nos han dicho que si tienes referencias sobre este tema, entonces también quisiera comentar que te vamos a pedir que nos compartas las publicaciones que ya tienen para poner también los vínculos desde la página del webinar para que quienes están conectados puedan bajar la información e informarse más sobre esta temática. Tengo, Adrián, varias preguntas y algunos comentarios. Los comentarios que voy a leer son los que están directamente relacionados o que plantean algunas preguntas relacionadas con esta temática. Pregunta Ignacio Rebolledo desde Chile. Si siempre que hay una política ambiental, entre comillas, sube el precio de la energía, o es porque hoy ese precio no refleja los costos ambientales. También, ¿qué pasa si estas políticas, y eso se refiere a las políticas de eliminación de subsidios, van sumadas a otras como promoción de renovables que terminen bajando los costos globales? Pregunta, ¿el mercado no lo traspasa a los clientes? Y aquí hay una pregunta de Roberto Azofeifa que dice, bueno, reducir la pobreza es una meta interesante, pero no se reduce. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Los pobres no pueden pagar más, los ricos no quieren pagar impuestos. Y también una pregunta de Juan Caballeri que dice, pregunta a Adrián y también para Lourdes, si no hay diferencia entre los países de América, Europa y el Medio Oriente en esta temática. Les pido tanto a Adrián como a Lourdes que hagan comentarios con respecto a las preguntas que consideren conveniente, y vamos luego a tener una segunda ronda con base en las en otras preguntas que recibamos. Les pido por favor también a quienes tengan preguntas o comentarios que las escriban en el espacio correspondiente en su panel de control. Lourdes, ¿quieres empezar con algunos comentarios? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Bueno, un poco, puedo responder de manera bastante concreta a una y las otras de manera más general. El tema es la pregunta sobre qué pasaría si las políticas de reformas se complementan o se trabajan al mismo tiempo que la promoción de las renovables. Bueno, esta pregunta me llama precisamente la atención, ¿no? Porque es uno de los temas que nosotros trabajamos bastantes. Tenemos lo que nosotros llamamos los swaps, o sea, es una palabra en inglés, ¿no? Que es el cambio o el switch de subsidios a un tema, a combustibles fósiles para pasarlos a los subsidios renovables. Y hemos trabajado, un poco por todos sitios, pero sobre todo en Indonesia, en Zambia, también tenemos un proyecto en Marruecos, perdón. Y la verdad es que es interesante porque lo que se ve es que efectivamente la ventaja de cambiar el subsidio de combustibles fósiles a renovables, sobre todo para la producción de electricidad, es que en un principio el subsidio se puede mantener, el valor del subsidio total neto es prácticamente el mismo. Bueno, se puede hacer, ¿no? Pero se puede mantener que sea el mismo. Pero lo que se observa con las renovables es que el hecho de que no necesitan combustible adicional y que además que el precio está yendo hacia abajo de una manera bastante marcada, a la larga y al medio plazo, de hecho, ya se observa que hay una reducción del subsidio neto muy importante. Entonces, efectivamente, es una política que se debe considerar. Por supuesto, hay que ver bien qué tipo de, un poco el sector, ¿no? O sea, me refiero, es sobre todo para la producción de electricidad, pero obviamente
a larga escala hay que mirar las cosas de una manera más detallada. Entonces, bueno, sobre todo la eficacia es para soluciones descentralizadas o, por ejemplo, bombas para extracción de agua, solares versus diésel, etcétera. Ahí los resultados son muy rápidos. Y luego, bueno, de manera general, bueno, la pregunta también de si las políticas ambientales, el hecho de que impliquen un aumento de precios y es porque el precio no está ahí, pues efectivamente la mayor razón por los cuales el precio aumenta se implementa una política ambiental. Las externalidades, lo que es el precio del medio ambiente o el coste al medio ambiente, digamos, del uso de combustibles fósiles, por ejemplo, no está en el precio. Ya no solo el subsidio que viene no solo de la producción al consumo, etcétera, es eso. El precio no puede ser competitivo a menos que se internalice esas externalidades, ¿no? Como vimos, la cifra del Fondo Monetario de subsidios es radicalmente mayor que el resto y precisamente es por este efecto de las externalidades. Trabajamos nosotros también mucho en salud y demás, y efectivamente el coste está ahí y países se están dando cuenta de que eso es un coste. De manera que sí, que el precio aumenta, pero el precio va a aumentar de todo modo de manera indirecta, aunque no se vea en el subsidio, es lo que quiero decir. Y, bueno, rápidamente sobre el tema de las diferencias de países. Hay diferencias, pero sobre todo por el tipo de estructura que existe, ¿no? Como comentaba Adrián, en América Latina hay mucho tipo de programa social que otros países, por ejemplo, en el sudeste asiático, incluso en África, no tienen. Hemos visto también el ejemplo de Irán, no sabían ni siquiera cómo focalizar. Entonces, yo creo que la mayor parte de diferencias están en ese nivel, no realmente lo que suponga el precio, la reforma en sí, sí, el tema cultural, etcétera, pero como hemos visto también, la parte de información es muy importante y eso es importante en todo país, independientemente de dónde esté situado. Serían más o menos mis comentarios. Muchísimas gracias, Lourdes. Adrián, ¿quieres agregar algo? Sí, claro. Muchas gracias por esas preguntas y comentarios. Bueno, una era que y para un poco casi repetir, pero a mi manera lo que está diciendo Luz, que es cierto que en realidad si queremos, o sea, mi trabajo es cambio climático, ¿no? Si queremos reducir las emisiones y estabilizar el clima, no necesariamente eso quiere decir que la energía y otras cosas van a costar más caro. En realidad hay muchos estudios que muestran que es posible llegar a un mundo cero emisiones, es posible técnicamente, se puede hacer con muchos beneficios sobre la salud, sobre cosas así, se puede hacer aumentando el PBI, se puede hacer aumentando el número de trabajos y se puede hacer aumentando la calidad de vida de todo el mundo. La pregunta no es tanto en el largo plazo, en 10 o 20 años o 30, cuando hayamos acabado eso, si va a ser más caro. La pregunta es la transición entre el mundo en el cual vivimos hoy y el mundo al cual queremos ir. Y esa transición siempre tiene la potencialidad, digamos, de tener impactos negativos y crear grupos de perdedores entre los consumidores, pero también entre los propietarios de capital, por ejemplo, los propietarios de centrales eléctricas a carbón, y también sobre trabajadores, por ejemplo, trabajadores que trabajan en centrales eléctricas fósiles o que trabajan en partes de la agricultura que son muy intensivas en CO2. Y siempre vale la pena entender que aunque el futuro donde vayamos sea uno mejor, el manejo de la transición puede ser importante y entender, digamos, cuáles van a ser las barreras en el corto plazo en avanzar y las barreras de política económica del tipo de las que hemos estado presentando, sabemos que son unas importantes para esos temas. También eso no tampoco significa que inclusive en esa transición, todas las políticas que tengamos que implementar necesariamente creen perdedores al corto plazo que luego tengamos que comenzar. Es cierto, por ejemplo, que si subvencionamos la energía renovable y no pagamos eso con precios de la energía más altos, sino, no sé, con impuestos sobre los hogares más ricos, eso no crearía problemas para los pobres, podría reducir el precio de la energía inclusive en el corto plazo. Hay maneras de hacer todas esas cosas que no necesariamente tengan la potencialidad de lastimar a los hogares. Eso no quita que
tener precios de la energía demasiado bajos en muchos países es un problema y que subirlos sí podría lastimar a los usuarios pobres y vulnerables. Otra persona preguntó que si hay diferencias en países. No entendí bien si la pregunta era sobre diferencias en esos temas. O sea, los numeritos que les muestro de que 20% de los ingresos de un impuesto en la gasolina en Chile serían pagados por los 40% de los hogares más pobres, ese número claro que va a cambiar. Si lo miramos en Costa Rica, si lo miramos en Brasil, si lo miramos en España, si lo miramos en Reino Unido, son números diferentes. Digamos, el principio general de que cuando se sube el precio de la energía, esto puede ser regresivo o progresivo, pero de todas maneras tiene el potencial de afectar a los hogares pobres y de clase media. Y sabemos que reciclar una parte pequeña del dinero que gana el gobierno subiendo los precios es suficiente para compensar eso. Eso sí es algo constante en todos los países, que sean países desarrollados o países en desarrollo. La idea general de eso se puede hacer, y sobre todo no te olvides cuando estás mirando el impacto de una reforma, que además de aumentar el precio, estás aumentando el gasto del gobierno. Eso sí es algo que es cierto en todos los países. Muchísimas gracias a los dos. Tengo ya varias preguntas y sí dice Juan Antonio, Adrián, que a eso se refería con las diferencias en los países y que agradece la respuesta. Ahora de Dante Heredia, ¿cómo se refleja el aumento del precio de los combustibles fósiles por quitar los subsidios en la reducción de emisiones de CO2 y la protección del ambiente? Pablo Blanco nos pregunta desde Guatemala si se han realizado ejercicios para estimar subsidios al alumbrado público. Y esto en algunos países de la región es importante. También Stephanie Cano nos dice que muy interesante las presentaciones y que en Ecuador la gasolina es subvencionada y últimamente se está discutiendo quitar la subvención del diésel, lo cual afectaría a ciertos sectores industriales. En este sentido, ¿qué estrategias existen para que la competitividad de la industria no llegue a afectarse? Y bueno, dos preguntas más, y ustedes pueden responder a las que como lo deseen. Juan Caballeri dice, bueno, yo veo que van sacando a unos para dar a otros. ¿Es esto así? Y luego pregunta Ignacio Rebolledo, ¿cómo se acelera la transición? ¿Ven ustedes como primer paso quitar subsidio a los fósiles usando instrumentos de compensación o hay mucho costo político que no se asume? Entonces, con esta ronda de preguntas, seguimos la discusión. Adelante, si quiere, ahora empieza Adrián y sigue Lourdes. Hola, ok, gracias. Voy a empezar por la última pregunta, de cómo se acelera la transición. La idea de aumentar el precio de la energía, de quitar los subsidios y hacer eso de manera bien preparada, como lo presentó Lourdes, teniendo un entendimiento de quién va a ser afectado más y cómo se pueden compensar. Comunicando eso antes a la opinión pública, teniendo unas mesas de repente donde se discuta con diferentes partes de la sociedad civil y representantes de los consumidores cuáles van a ser los impactos y cuál es el plan del gobierno para reducir esos impactos. A mí esto me parece que sí puede en todos casos ser algo que participa a acelerar la transición hacia cero emisiones. No puedo contestar, y sí recomiendo que todos los países consideren hacer algo así. No puedo contestar si es la cosa más urgente que hay que hacer, pero lo que sí puedo decir es que definitivamente no es la única cosa que hay que hacer y no necesariamente la más importante cosa que hay que hacer. Si pensamos a la transición hacia cero emisiones, sabemos que hay como 5 grandes pilares de la descarbonización, los llamamos acá en el BID,
que son cosas que todos los países del mundo y de la región tienen que empezar a implementar e ir avanzando. El primero es descarbonizar la electricidad, por ejemplo, con energía renovable, que, bueno, en muchos países de la región ya tenemos energía hidráulica, pero en muchos otros todavía hay que hacer esa transición. El segundo es usar esa electricidad que sabemos que va a ser limpia para reemplazar la energía fósil en la mayoría de usos energéticos posibles. Estufas eléctricas, como empezaron a hacer en Ecuador, es una. Vehículos eléctricos, como están discutiendo mucho en Costa Rica, es una muy importante también. Eficiencia energética, reducir malgasto de comida y de energía, es algo que todos los países pueden hacer. Ciudades compactas donde el transporte público sea fácil, es algo que todos los países pueden hacer. Y luego dejar la deforestación y empezar a reforestar es algo muy importante para la mayoría de los países de la región. Y finalmente cosas como empezar a pensar cómo se puede ir saliendo de materiales de construcción muy carbono intensivos como acero y cemento y usar, por ejemplo, madera sustentable en vez de eso, es algo que todos los países pueden hacer. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas de esas políticas está muy claro que aumentar el precio de la energía no es lo único que necesita hacer el gobierno para tener esos resultados. Si quiero una ciudad compacta con buses eléctricos que funcionan bien, aumentar el precio de la gasolina no es lo único que tengo que hacer. Ni siquiera es necesariamente necesario. Si quiero electricidad renovable en mi país, aumentar el precio de la gasolina, aumentar el precio de la electricidad, no es necesariamente la única o la más importante política que tengo que hacer. Políticas específicas como subvenciones a renovables o, ¿cómo se dice eso? Subastas para que los generadores usen renovables. Políticas específicas también para dejar de deforestar, políticas agrícolas para reducir el incentivo a deforestar. O sea, el subir el precio a la gasolina, el poner un precio al carbono, no es para nada la única cosa que tienen que hacer los países. Y no me consta que el subir el precio a la energía sea lo más urgente. Definitivamente sí puede ayudar. Me hablaron de competitividad industrial. Me parece un muy buen ejemplo de lo que decía antes, y no me acuerdo si lo dije, pero creo que sí. Los consumidores no son las únicas personas, que pueden ser grupos de perdedores que el gobierno quiera compensar por razones de desarrollo político, disculpen, por razones de desarrollo económico o por razones de política. La competitividad industrial es otro, el impacto sobre los trabajadores es otro también. No tengo ejemplos ahora mismo de ejemplos que hayan funcionado bien, pero son los mismos principios. Entender desde antes cuál sería el impacto, entender desde antes, discutiendo con esos sectores industriales, cómo se puede compensar esas pérdidas, cómo se puede ayudar a la industria a adaptarse. Por ejemplo, usando una parte del dinero que el gobierno va a ganar subiendo el precio de la energía para subvencionar equipo más eficiente energéticamente, cosas así. Son pistas para ese tipo de cosas. Alguien preguntó si hay estudios sobre subvención de alumbrado público. Probablemente hay estudios sobre alumbrado público. Yo no conozco ninguna en el mundo o en la región. No sé si Lourdes tú conozcas. Entonces, disculpen, no puedo contestar. Y otra pregunta más metodológica que se hizo al principio es cómo bueno, lo que entendí es que la pregunta era cómo se anticipa cuál sería el impacto de subir el precio de la energía sobre las emisiones y sobre el consumo y sobre la contaminación. Les voy a contar la manera más simple, que es la que usan en los estudios del Fondo Monetario Internacional, que es usando lo que en economía llamamos una elasticidad. Básicamente, la idea es que si subo el precio de la energía, para que consumir 1 litro, antes me costaba 1,000 pesos, y ahora me va a costar 2,000 pesos, la idea ahí es que lo que van a hacer los hogares no es pagar 2,000 pesos y consumir la misma cantidad. Va a ser algo entre, bueno, dos cosas extremas pueden pasar. Una es que sigan consumiendo la misma cantidad y ahora paguen 2,000 en vez de pagar 1,000. Y otra es que sigan gastando lo mismo, entonces que sigan gastando 1,000. Y entonces en mi ejemplo, consuman la mitad. Y eso puedes mirar con estudios, mirando ejemplos pasados históricos, qué pasa cuantitativamente entre esos dos extremos y usar eso para predecir qué pasaría si aumentas el precio de la energía.
Lo que hace el Fondo Monetario, lo que hace mucha gente, es decir, algo por el medio va a pasar. Entonces, que si me doblas el precio de la energía, me voy a gastar 50% más nada más, y los otros 50% los voy a absorber gastando menos energía. Entonces, en mi ejemplo, si doblas el precio de la energía, en vez de gastar 1.000, ahora voy a gastar 1.500, lo que significa que también, en vez de consumir, no sé, 10 litros, voy a consumir 6 litros por semana, lo que sea. A partir de ahí puedes identificar cuánta gasolina menos se consumirá en el país, entonces cuántas emisiones de CO2 menos, y también cuántas emisiones de contaminantes locales menos, y de ahí entonces cuánto impacto sobre la salud de esos contaminantes se pueden reducir. Les puedo poner un vínculo luego a estudios del Fondo Monetario que hacen eso, y también tiene un Excel muy simple que muestra cómo hacen sus cuantificaciones. Muchas gracias, Adrián. Te agradeceremos que nos compartas los materiales para incluirlos también como referencia en la página web del webinar para que puedan acceder junto con tu presentación y la de Lourdes. Lourdes, ¿tienes comentarios respecto a estas cuestiones? Sí, gracias. Bueno, para un poco retomar la última pregunta que respondió Adrián, completamente de acuerdo con él. Puedo decir también que realizamos un modelo en el GSI para un poco intentar estar con los principios, ¿no?, que Adrián ha mencionado. Lo que intentamos es cuantificar en porcentaje de reducción de emisiones de CO2 qué habría si se reducen los subsidios y se eliminan. Y bueno, hicimos este estudio en varios países, también puedo compartir luego el link al estudio, y lo que vimos es que en general había sobre un 5% de reducción solo con el hecho de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, pero además si parte de esos subsidios se reinvertían en eficiencia energética y en renovables, la reducción de emisiones de CO2 de gases invernadero, podían llegar hasta el 25%. Lo cual es una cantidad muy considerable. Estamos hablando, hicimos el estudio, duraba durante unos, creo que eran 15 años el tiempo que consideramos. Y luego, bueno, hay también varios estudios que modelan o cuantifican un poco qué sería el impacto. Otro que salió recientemente estimaba que si se reforman los subsidios de los combustibles fósiles, habrá ganancias de emisiones de CO2 que equivalen a 1/4 de los objetivos del Acuerdo de París, lo cual, de nuevo, son cifras importantes. Luego, la pregunta sobre el alumbrado público, entendí que era cómo se podía estimar esos subsidios. Si es así, bueno, la electricidad y los combustibles fósiles es un poco diferente, ¿no?, la manera de calcular. Siempre hay un precio de referencia, que en el caso de los combustibles fósiles es el precio de mercado, y en el caso de la electricidad normalmente suele ser el coste y un margen, ¿no?, porque es lo que permite al sistema eléctrico, que normalmente suele ser nacional o entre varios países, permite de hacer ciertas ganancias para tener los gastos necesarios para expandirlos si necesario, o al menos para mantenimiento, ¿no?, y tener un servicio o un sistema eléctrico de calidad. Entonces, por eso en el caso de la electricidad sería estimar el coste. Es posible estimar el coste o sea, es una afirmación, es posible estimar el coste del alumbrado público, o sea, la electricidad que va al alumbrado público, y por tanto, sabiendo cuánto se paga hoy en día, con esa diferencia se puede estimar el subsidio. La pregunta de Ecuador, estoy muy de acuerdo con Adrián, y sí, las otras también, de hecho, básicamente están respondidas. Muchísimas gracias. Estamos ya pues por cerrar, pero tenemos todavía una pregunta. Y quisiera también, antes de hacer la pregunta, agradecerle a Claudia Estrella Prieto, que nos comenta que el Banco Mundial presentó un estudio sobre el alumbrado público de Guadalajara en el 2017 y nos compartió el link, que ya le compartimos también a Pablo Blanco, quien había hecho
la pregunta. Muchas gracias. Entonces quisiera, y creo que para los dos esta es una pregunta. Dice: la quita de subsidios al gas y la electricidad generó muchos problemas en la clase media en Argentina. Pregunto, esto es de parte de Virginia Venturini. Pregunto, ¿la estructura social o distribución económica de la sociedad afecta el éxito de este tipo de medidas? Creo que es una muy buena pregunta para terminar la discusión, así que les agradecería a ambos comentar al respecto. Lourdes, ¿quieres empezar? Sí, bueno, brevemente. De nuevo, toda reforma va a impactar más o menos en función de cómo se diseñe las medidas de mitigación o de compensación. Efectivamente, cada sociedad o cada país puede tener una estructura de la sociedad diferente y, bueno, como ha explicado Adrián, hay que entender cuáles son esos grupos que son los más afectados y tomar medidas que les afecten. Efectivamente, puede costar más o menos en función de cómo sea de grande los grupos afectados, pero bueno, creo que Adrián puede responder mucho mejor porque de hecho su presentación ha mostrado eso. Uno no se puede fijar, uno no se puede limitar a ver solamente lo que es el gasto, hay que mirar también toda la parte indirecta que es muy grande. Le paso la palabra a él, como experto. Bueno, gracias. Sí, o sea, obviamente la estructura del país, la estructura de consumo, etcétera, la estructura económica, no necesariamente impacta qué tan difícil es reformar los subsidios, porque siempre es bastante difícil, pero sí impacta definitivamente, específicamente cuáles serían los impactos. Yo sé que en Argentina hay dos cosas importantes. Uno es que el gas natural se usa para generar electricidad, y lo que significa que subir el precio del gas natural podría subir la electricidad. Y una vez que sube la electricidad, puede subir todo y mucha gente puede ser afectada, que sea hogares que usan la electricidad o que sea directamente o indirectamente para todos los bienes y servicios, o que sea industrias que la usen para construir cosas y que la necesiten para competitividad. Y otra cosa es el tema del gas licuado de petróleo, o sea, el GNP, que muchos hogares vulnerables usan para cocinar y sobre todo para calentarse. Y siempre está el riesgo, digamos, que si se suben esos precios, algunos hogares, particularmente que viven lejos, que son marginalizados y vulnerables y que lo necesiten para calentarse, estén en dificultad económica. Entonces, sí es importante tomar en cuenta y proponer lo más posible medidas de compensación para esos hogares. Muchas gracias, Adrián. Bueno, creo que no tenemos más preguntas y estamos ya casi con el tiempo ya muy limitado. Quisiera invitarles a ambos si quieren hacer un comentario final sobre esta temática y el trabajo que están realizando a futuro para informar a tomadores de decisiones para poder diseñar mejores políticas. Lourdes. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas también. Realmente no mucho más que añadir. Cualquier pregunta, cualquier necesidad de información adicional, compartí mi mail en la presentación, así que sin duda alguna pueden dirigirse a mí por email. Y si no, bueno, en términos de qué es lo que estamos trabajando, como comenté antes, el tema de los swaps, ¿no? Del cambio de subsidio de combustible fósil a renovables. Y lo mismo, si hay alguna pregunta más detallada, será un placer responderlas. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. ¿Adrián?
Bueno, yo la verdad no tengo ningún comentario más, nada más agradecerles a todos. Veo que hay más de 50 personas conectadas. Muchísimas gracias por atender. Muchísimas gracias por las preguntas. Y les estoy pasando un link para poner ahí a un blog que resume mi presentación. En ese mismo blog hay un vínculo hacia el estudio que de momento está en inglés. Y normalmente en menos de una semana vamos a actualizar ese vínculo para que se hace una versión en español del estudio para que la puedan compartir en sus países con gente que habla español. Muchísimas gracias, Adrián. Estaremos a la espera de los documentos y también a las órdenes para poder compartir nuevamente en un futuro con nuestros miembros los resultados del trabajo que ustedes están haciendo. Les recuerdo que pueden descargar el material de este webinar en la página web de Let's Lack. También visitarla de nuevo o compartir con sus colegas la grabación de este webinar. Y les invito también a nuestro próximo webinar que va a tener lugar el día 19 de septiembre, miércoles 19 de septiembre, en el que vamos a compartir un estudio sobre los marcos regulatorios y comerciales para la adopción de energía solar fotovoltaica en Brasil, Chile y México. Mil gracias a todos, gracias al BID y a Lourdes y a Adrián por compartir con nosotros los resultados del trabajo que están haciendo y un día muy productivo para todos. Que estén muy bien.